En el año 193 después de Cristo, en el periodo que hoy es conocido históricamente como el año de los 5 emperadores, un hombre llamado Didio Juliano, luego de comprar el trono a la Guardia Pretoriana, se convierte en emperador de Roma. ¿Cuánto tuvo que pagar y a qué cantidad de dinero equivale a nuestros días? Entre otras cosas, es lo que vamos a ver porque esta es su verdadera historia. Didio Juliano nace el 30 de enero del año 133 después de Cristo, cerca del Valle del Po, en lo que para entonces era conocido como Mediolanum y que hoy conocemos como Milán. Su padre fue Publio Salvio Juliano, mejor conocido por los historiadores como Salvio Juliano. También nació en Mediolanum y fue la figura más importante de la jurisprudencia romana en su tiempo. El padre de Didio Juliano también ejerció los cargos de pretor, cuestor y cónsul ordinario en el año 148 después de Cristo. Además se sabe que llegó a ser gobernador de las provincias de Germania Inferior, Hispania Citerior Tarraconensis y África Proconsularis. Por eso podemos inferir que Didio Juliano provenía de una familia adinerada y además muy respetada por el renombre de su padre. También se sabe que Didio Juliano fue criado por Domicia Lucila, quien era nada menos que la madre del emperador Marco Aurelio. Esto deja claro que además de dinero, también pudo tener una de las mejores educaciones del momento. Solo le faltó aprender a no hacer compras compulsivas. Con las herramientas necesarias para hacer carrera política en Roma, a los 29 años de edad, se empiezan a registrar sus primeros cargos públicos. En el año 162 después de Cristo, se convierte en pretor. Comanda la Legio XXI Rapax, que se encontraba en Mogontiacum, actual Maguncia, Germania para el momento. Y aunque parezca que para esta labor necesitaba habilidades militares y eso le pudo dar experiencia en batalla, la realidad es que no. Para el momento, Mogontiacum funcionaba como un fuerte militar que estaba rodeado por una colonia espontánea formada por germanos y veteranos. Al converger dos culturas, a diferencia de lo que se espera, el comercio floreció en torno al fuerte militar. Esto desde el año 38 a.C., cuando fue su fundación, hasta el año 406 o 407 después de Cristo, cuando las conocidas como tribus germanas la arrasaron. Sin embargo, mientras estuvo Didio Juliano no pasó absolutamente nada que tuviera que ver con batallas o conflictos bélicos. Estamos en el 162 después de Cristo y Marco Aurelio era emperador de Roma. Luego en el año 170 después de Cristo, Didio Juliano obtuvo el cargo de gobernador de la provincia de la Galia Bélgica, un poco más arriba donde estaba anteriormente. Hoy en día el territorio corresponde a Francia y Bélgica. Y mientras era gobernador se da un ataque de tribus germanas provenientes del otro lado del río Elba. Didio Juliano como gobernador defendió las fronteras de forma muy eficiente y luego, en el 175 después de Cristo, cuando sus 5 años de gobernador habían pasado, como recompensa, recibe el cargo de consulado suffectus. Este cargo duraba 2 años y lo ejerció desde el 175 después de Cristo. Todavía en esos años Marco Aurelio seguía siendo emperador. Entre el 176 y 177 después de Cristo, fue nombrado gobernador de la provincia de Iliria. Y Marco Aurelio todavía era emperador de Roma, algo que resalto porque es importante en la cronología. Seguimos. La provincia de Iliria estaba junto al lado de la península itálica, cruzando el mar Adriático, en lo que geográficamente se conoce como la península balcánica. Hoy en día un territorio compartido por Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montenegro y Serbia. Esta provincia fue un lugar muy pacífico desde el año 12 después de Cristo, cuando los romanos estacionaron varias legiones en la zona. Un dato curioso es que Dion Casio, el historiador que recopiló gran parte de los relatos en los que se basa la biografía de Didio Juliano, también fue gobernador de la provincia de Iliria. Didio Juliano ejerce el cargo de gobernador de la provincia de Iliria y en el año 178 después de Cristo se convierte en gobernador de Germania Inferior. Es posible que Didio Juliano haya sido uno de los favoritos del emperador Marco Aurelio, considerando los cargos cómodos que pudo ejercer. La riqueza y el prestigio de Didio Juliano aumentaban y todo iba perfectamente, hasta que llegó el año 180. Porque en el año 180 después de Cristo muere a los 58 años de edad de causas naturales el emperador Marco Aurelio. Lucio Aurelio Cómodo, o mejor conocido como Cómodo, se convierte en emperador de Roma y la carrera política de Didio Juliano con 47 años de edad se estanca. En los años siguientes, termina acusado de conspirar para asesinar al emperador Cómodo. Es obligado a comparecer en Roma y luego es exiliado en su ciudad natal. No se sabe si recibió un indulto o fue encontrado inocente.
Seguidamente recibe el cargo de gobernador en Bitinia y luego, en el año 188 después de Cristo, se convierte en procónsul de la provincia romana de África. Sobre este periodo de unos 8 años se sabe muy poco, hasta el año 190 después de Cristo, cuando ejerce el cargo de procónsul en Asia. En ese momento todo iba mejorando en la vida de un hombre con 57 años de edad que había sido muy eficiente manteniéndose alejado del filo de las espadas, hasta que llegó el año 192. Porque el 31 de diciembre del año 192 después de Cristo, el emperador Como es asesinado. Uno de los conspiradores, junto a la guardia pretoriana, fue Pertinax, quien ejercía como prefecto de Roma y oficialmente el 31 de diciembre del año 192 después de Cristo, con el apoyo de la guardia pretoriana, Pertinax se convierte en emperador de Roma. Video que pronto tenemos por el canal, así que suscríbete. El día siguiente, el 1 de enero del año 193 después de Cristo, empieza lo que se conoce oficialmente como el año de los 5 emperadores de Roma. Pero ese es otro video que también viene pronto. 87 días después, el mismo emperador Pertinax es asesinado por la guardia pretoriana que lo puso en el poder. Y esto es importante en la historia de Didio Juliano porque todos esos eventos convergen para que el destino, o parte de la mala suerte, coloquen a Didio Juliano junto a la guardia pretoriana en Roma y además con los pretorianos buscando dinero, buscando un emperador. El 28 de marzo del año 193 después de Cristo, la guardia pretoriana abre una subasta por el trono de emperador del Imperio Romano. Debo recalcar esto porque en efecto, de forma literal, al igual que una subasta que podemos ver en nuestros días, la guardia pretoriana subastó el trono de emperador de Roma. El mismo día, 28 de marzo del año 193 después de Cristo, a pocas horas de la muerte del emperador Pertinax, inicia la subasta. Dos hombres se peleaban en las pujas. Tito Flavio Sulpiciano, quien era suegro del recién fallecido emperador Pertinax, y con 56 años de edad. Y el segundo, claramente era Didio Juliano, con 59 años de edad. Las fuentes dicen que Didio Juliano gana la subasta ofreciendo 25.000 sestercios a cada uno de los pretorianos. Oficialmente, el 28 de marzo del año 193 después de Cristo, Didio Juliano se convierte en emperador, comprando el trono a la guardia pretoriana. Es el emperador número 20 desde César Augusto. Las fuentes no dicen cuántos pretorianos eran y es muy difícil de deducir, ya que la cantidad de pretorianos cambió mucho a lo largo del tiempo. Entonces haremos un cálculo basado en un solo pretoriano y además muy subjetivo, que quede claro, ya que no hay forma de hacer una comparación exacta en nuestros días. Según las fuentes, para esos tiempos, cada pretoriano podía recibir un salario de unos 3.000 sestercios anuales. Se sabe que era un salario sumamente elevado, ya que un legionario ganaba 900 sestercios anuales y el salario de un legionario estaba sobre el promedio del salario de un trabajador fuera del mundo militar. Entonces podemos decir que cada pretoriano recibió la cantidad equivalente a más o menos el salario de 9 años de trabajo. Según algunas fuentes de internet, un policía común de Nueva York gana más o menos unos $99.000 al año. Si este policía fuese un pretoriano de esos tiempos, habría recibido más de $800.000. Ya sabemos que fue mucho dinero. Seguidamente los pretorianos obligan al Senado a aceptar a Didio Juliano como emperador y oficialmente ese mismo día, 28 de marzo del año 193 después de Cristo, Didio Juliano se convierte en emperador de Roma. El nuevo emperador intenta calmar los ánimos, revirtiendo medidas que fueron impopulares en el reinado de Pertinax. También hace promesas de reformas, pero todas a largo plazo, y esto hace que los senadores y el pueblo se vieran descontentos, además del hecho de haber comprado el cargo de emperador. Apenas tenía una semana sentada en el trono y ya las provincias se estaban rebelando. El primero en hacerlo fue Pescenio Níger, quien era gobernador de Asia Menor y tenía el apoyo de las legiones de Egipto, Siria y Asia, quienes lo proclaman como emperador. Seguidamente aparece Clodio Albino, quien era gobernador de Bitinia y desde allá sus legiones lo proclaman como emperador. Por último, pero no menos importante, tenemos a Séptimo Severo, quien comandaba las legiones de Panonia cuando sus soldados lo proclaman emperador. Lo que sigue es que Séptimo Severo y Clodio Albino hacen un acuerdo de unir fuerzas. Se convierten en aliados y los problemas para el emperador Didio Juliano se habían multiplicado. Pescenio Níger mantuvo su reclamo y no se unió a ninguno, pero siguió al mando de las legiones que luego en 2 años daría paso a otras batallas. Pero ese es otro video que también estaré subiendo. Séptimo Severo empezó su marcha desde Panonia y en el camino se le unen 15 legiones desde los Balcanes y Germania. Recuerden que ahora también tenía las legiones de Clodio Albino.
Cuando Didio Juliano se entera, ya Séptimo Severo se encontraba en Ravenna, y Didio Juliano, en el acto, ordena la fortificación de Roma para defender la ciudad. Algunas fuentes dicen que Didio Juliano ordenó sacar a los elefantes de los circos para usarlos en la defensa de la ciudad. Seguidamente, Didio Juliano envía a un importante contingente de la Guardia Pretoriana para supervisar las fortificaciones de la ciudad, ya que confiaba en ellos porque les había pagado una gran cantidad de dinero por su lealtad. Estos soldados eran un destacamento de élite, literalmente lo mejor que tenía en sus filas, y estos, al ver la oportunidad muy cerca de la entrada, huyeron. No se sabe si desertaron o terminaron en las filas de Séptimo Severo. Mientras tanto, Séptimo Severo continúa su marcha y empieza con los movimientos diplomáticos para asegurarse el trono por la vía política. Exige que los senadores le juren lealtad a cambio de indultos, y hace lo mismo con los pretorianos. Séptimo Severo exige que se le entregue a los asesinos de Pertinax y a cambio ofrece indultos al resto de los pretorianos. Los pretorianos aceptaron, obvio. Al mismo tiempo, Didio Juliano enviaba a su prefecto del pretorio para ofrecer un trato a Séptimo Severo. Algunas fuentes dicen que Didio Juliano ofreció a Séptimo Severo gobernar juntos. Otras dicen que ofreció adoptarlo y nombrarlo como su heredero. De cualquier forma, Séptimo Severo le responde matando al mensajero, que si no se entiende, literalmente le quiso decir que no quería compartir el trono con nadie. Ya viendo la inminente masacre que se aproxima a Roma, los senadores, de forma unánime, reconocen a Séptimo Severo como emperador, y este entra triunfante en Roma con el trono a su disposición. Se cree que Didio Juliano permaneció en el Palacio Imperial y el 2 de junio del año 193 después de Cristo fue decapitado por la Guardia Pretoriana que le vendió el trono, siguiendo las órdenes directas de Séptimo Severo. Según Dion Casio, sus últimas palabras fueron: ¿pero qué he hecho mal? ¿A quién he matado? Posiblemente no haya matado a nadie, posiblemente haya intentado hacer las cosas bien. Pero se encontró en uno de los momentos más tumultuosos de la historia de Roma, y su dinero no le sirvió de nada. Didio Juliano pasó a la historia como el hombre que compró el trono del Imperio Romano. El hombre que pagó por ser emperador por 66 días y cuyo precio incluyó su propia vida y su legado. El hombre cuya historia expone la decadencia en la que se encontraba la Guardia Pretoriana en ese momento. Algo que viendo fuera de contexto, o sacándolo del mismo, lo hace ver como vil y bajo, por querer poner precio a lo que algunos creen que era una labor del hombre más digno. Pero lo cierto es que él pudo comprar el trono porque la Guardia Pretoriana había llegado al punto más bajo y rastrero de su historia para el momento. Porque se volverían más corruptos con el tiempo. Pero ese es otro video. Otro video que seguramente no te quieres perder, como el video de la semana siguiente y siguiente, porque subo video todas las semanas y en todos te cuento la historia de una forma digerible y amena, pero siempre con pasión y respeto por la historia. Esto es Historia con Memes. Y aquí se agradece mucho tu comentario. Las críticas también son bienvenidas porque aquí estamos todos para aprender y pasarla bien. Si el video te gustó, suscríbete. Y si no te gustó, entonces me cuentas en los comentarios por qué no te gustó y seguramente que el siguiente video sí te gusta. Dale al botón me gusta y comparte el video con personas que les gusta aprender algo nuevo cada día. Muchas gracias a los que ya están suscritos y muchas gracias a todos por haber visto el video. Muchas gracias por estar ahí porque me permiten hablar sobre historia, que es lo que amo hacer y además compartirlo con ustedes. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video.